Hola oyentes de Radio Sefarad. Esta misma semana, el día 6 de agosto, se cumplían 50 años del fallecimiento de uno de los mayores filósofos, pero también sociólogo, experto en comunicación, en psicología y hasta en musicología del siglo XX. Estamos hablando de Teodor Adorno, y si hay una persona en España que sabe muy bien qué fue y cuál fue el valor de Teodor Adorno, es el investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, José Antonio Zamora, al quien tenemos el gusto de tener en la línea telefónica. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenas tardes. Bueno, Encantado. tu, tu vinculación con Adorno viene de lejos y viene enmarcado dentro de lo que se llama la teoría crítica del marxismo de la Escuela de Frankfurt. Ahora vamos a Sí, explicar un poquito todos estos conceptos, ¿no? sí, Para sí, ponernos en imagen. claro. Explícanos. Sí, bueno, pues digamos que en el contexto de comienzo de siglo, los años 20, nos podemos situar un poco ahí, ¿no? En el horizonte, pues, por un lado, de la Revolución Rusa, por otro lado, de la Revolución Alemana fracasada, podemos decir, ¿no? Que no triunfa. eh, una serie de corrientes de pensamiento que intentan, digamos, replantearse la tradición que viene de Marx, ¿no? Actualizarla, y actualizarla en el contexto occidental es actualizarla no en el contexto de, digamos, de una revolución lograda, sino al contrario, de una revolución fracasada, y de pues algo que empezaban a verse ya esos años, ¿no? El crecimiento de, pues decir, podemos decir, de populismos autoritarios, y lo que da eh, finalmente en el triunfo del fascismo en Alemania, o del fascismo en Italia, del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces, bueno, pues es renovar y repensar la tradición marxista a la luz de la nueva situación, ¿no? Y la nueva situación fundamentalmente está marcada por el ascenso al poder del fascismo, ¿no? Ujú. Y ante eso es ante lo que se va, pues, digamos, reformulando ese pensamiento para dar cuenta de esa nueva realidad, ¿no? Ujú. Ahora da la Y ahí casualidad está, pues, que dentro de lo que es la ciudad de Frankfurt, que no es de las más grandes de Alemania, se gesta un grupo de intelectuales de altísimo nivel, ¿no? sí, bueno, realmente el Instituto de Investigación Social, que es el instituto que en principio da cobijo a todos estos intelectuales. Max Horkheimer se convierte en su director en 1930, o en 1931, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero bueno, se convierte en su director y reúne en torno a sí, pues, a un equipo, que es un equipo de economistas, de sociólogos, de teóricos de la cultura, de psicólogos. Ahí está Erich Fromm. Y bueno, digamos que una de las cosas que tienen en común parte de esos intelectuales, pues es que provienen de un entorno judío, ¿no? Max Horkheimer, Adorno, es una familia mixta, el padre es judío, la madre es católica, pero bueno, está Herbert Marcuse, está Walter Benjamin, está, bueno, otra serie de pensadores, el propio Erich Fromm. Y digamos que lo que se articula es un intento de unir todas esas aportaciones de las ciencias sociales y del pensamiento teórico para abordar la nueva realidad que comentábamos, ¿no? Y digamos que el Instituto de Investigación Social, como muchas, porque eso es una característica de la Universidad de Frankfurt, que es una iniciativa privada que unía muchas fundaciones, y el instituto es una fundación, ¿no? Que está vinculada a la universidad, y digamos el director del instituto, en este caso Max Horkheimer, tenía una cátedra dentro de la Universidad de Frankfurt, ¿no? Ujú. Y bueno, pues en ese entorno se va creando un espacio de reflexión, de debate, una revista que ha sido una revista que tiene, pues, una trayectoria, porque todos ellos tienen que emigrar. Al llegar los nazis al poder, tienen que irse a Estados Unidos.
ahí todavía salen 2 números, primero sale algún número en Francia, luego pues sale el resto 2 números en inglés en Estados Unidos, pero bueno, las condiciones ya del exilio pues merman mucho la capacidad y bueno, pues la revista ya se interrumpe y luego se reconstruirá el instituto a la vuelta, ¿no? Adorno pasará a ser director del instituto a la vuelta de Estados Unidos en el 49. Ujú. O sea que Adorno, que había nacido en la ciudad, durante la guerra se exilia en Estados Unidos y retorna a Alemania, ¿no? Bueno, retorna después al final de la guerra, ¿no? Bueno, algunos años después. Todo esto es muy complicado. Adorno se va a Inglaterra primero, porque, claro, el problema son cómo dar soporte a, digamos, en unas condiciones muy adversas a esa institución, que era una institución, el propio instituto, que dependía de recursos que no eran que eran digamos relativamente escasos, ¿no? Aunque en esto hay muchas discusiones de si Horkheimer se angustiaba demasiado por mantener su estatus y eso impedía pues dar cobijo a más gente, pero Adorno hasta que se marcha en el 38, ¿no? Así, en principio todos tienen que salir, o sea, pierden su venia legendi, son expulsados de la universidad, antes se han marchado a Ginebra, después se van a Estados Unidos y digamos que la situación pues es un poco precaria, ¿no? Como suele ocurrir en estas situaciones. Y a la vuelta, pues la vuelta tampoco es fácil, ¿no? Porque a pesar de todo, cuando Adorno se marcha era simplemente lo que se llama docente privado en la Universidad Alemana, no tenía un cargo de profesor titular o de catedrático. Y bueno, pues digamos las redes todavía del antiguo régimen, la universidad alemana de posguerra todavía eran muy potentes, ¿no? Y no era fácil reincorporarse, etcétera, ¿no? Todo eso fue complejo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, él volvió, fue el director entonces del instituto a partir del 49. Y bueno, yo creo que fue un mentor también pues de muchos pensadores que luego han sido muy importantes, ¿no? Y sobre todo en ese momento sobre todo en los momentos que digamos que llega pues la revuelta juvenil, estudiantil alemana, ¿no? Pues buena parte de la oposición extraparlamentaria de los estudiantes, pues sobre todo en Frankfurt, en Berlín quizá menos, pero en Frankfurt pues eran gente del entorno de Adorno, con lo cual generó también ciertos conflictos y ciertas tensiones entre los estudiantes y el propio Adorno, pero que inspiró, es decir, fue una para esa generación encontrarse, por así decirlo, con unos pensadores que habían sido críticos en la época del nacionalsocialismo, pues era poder, digamos, tomar distancia frente a la continuidad de ese nacionalsocialismo en las instituciones públicas alemanas de posguerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te voy a confesar una cosa. Yo mi primer contacto con Theodor Adorno fue a través de la música, porque yo soy musicólogo y claro, de pronto veía libros y comentarios de un personaje que escribía sobre música con un lenguaje, digamos, bastante diferente al del resto de comentaristas de los temas musicales, muy enrolado en el impulso de las nuevas músicas, especialmente del dodecafonismo y de la música serial después de la Segunda Guerra Mundial. Para mí fue un descubrimiento saber que, aparte de eso, era todo lo que has contado, que era alguien muy experto en sociología, en psicología, en comunicación. Sí. Claro, es que la carrera, por así decirlo, el impulso inicial de Adorno, naturalmente es un impulso musical, ¿no? Él se traslada en el 1925 a Viena, hace estudios de composición con Alban Berg, es decir, recuenta a los compositores de la segunda escuela de Viena, Anton Weber, Arnold Schoenberg y tal,
Y luego, pero claro, en lo singular, él tiene naturalmente una obra musical muy, digamos, muy reducida, eh, eh, que, que no deja de tener su interés, ¿no? Luego tiene una producción como crítico musical, como musicólogo también, y también como filósofo de la música, ¿no? Ujú. Entonces, su pretensión, cuando él se enfrenta a la música, porque él forma parte de esa, digamos, impulso de vanguardia que entiende la cultura y el arte como una especie de conocimiento de la realidad social, para él la música es una forma de conocer la realidad, ¿no? Y su pretensión es, digamos, una inmersión, realizar una inmersión en la obra misma, en su estructura musical, en su lógica de despliegue, en las, digamos, en los materiales estrictamente musicales, ¿no? Para desentrañar esos materiales como reveladores de una realidad social conflictiva, antagónica, dolorosa, como la que le tocó vivir a él, ¿no? Esto ha llevado a cierta controversia porque muchas veces, a pesar de su pretensión de dejarse llevar por la lógica interna de la obra musical, mucha gente le acusa de imponer a ese material musical la fuerza del concepto, la fuerza de la interpretación filosófica, forzar, por así decirlo, digamos, la música desde el pensamiento, desde la filosofía. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que Adorno hace eso a un nivel absolutamente magistral, ¿no? Que es muy difícil encontrar una persona que tenga ese grado de conocimiento musical, que sea un compositor, que sea músico, que sea intérprete, que al mismo tiempo sea un filósofo de primer nivel, que sea un sociólogo de primer nivel, que sea un teórico del arte de primer nivel, unir todo eso, ¿no? Y con una pretensión de decir algo relevante para transformar la realidad que le toca vivir, la sociedad, es decir, una persona como pocas, ¿no? Ujú. Que sufre la realidad social de opresión, de dominación. Eh, para él, naturalmente, la quiebra de Auschwitz es la quiebra que informa todo su pensamiento, ¿no? La ruptura del curso histórico que representa una catástrofe de esas dimensiones. Y desde ahí es desde donde él analiza la historia del pensamiento y la realidad social que le toca vivir, ¿no? Ujú. Y bueno, con un nivel de exigencia que si tú has leído sus escritos, es decir, yo me acuerdo cuando me fui a Alemania y me puse a leer sus textos para la tesis y tal, no ya cuando se leen anteriormente se leen de otra manera, ya en una forma como muy rigurosa, y a veces te tiras con una página un día, ¿no? Porque una página ya en sí misma te exige un esfuerzo de comprensión enorme, ¿no? Es un pensador de una enorme talla, creo yo. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto más importante que ha tenido a largo plazo? Es decir, hoy estamos 50 años después, es bueno siempre situar a la gente en su contexto histórico, en su momento, lo que valió. Estábamos hablando antes de la Escuela Frankfurt, que se fueron todos. Walter Benjamin se quedó viendo la película hasta el final y así lo pagó también, ¿no? Eh, Sí, mm, que de esa vuelta al mundo europeo, en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes, ¿cuál rescatarías tú como el hilo conductor más trascendental? claro, claro. Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo bueno, que unas figuras de este tipo son irrepetibles, ¿no? Y el mundo que vivimos hoy día es un mundo completamente diferente, sobre todo en lo que hace al papel y al rol que puede tener la teoría y los intelectuales, ¿no?
En parte ellos lo adelantaron, ¿no? Porque una de sus aportaciones quizá más relevantes es entender que la transformación que supone la industria cultural, ¿no? Y la industria cultural termina engullendo dentro de sí también el mundo académico, ¿no? El mundo académico también forma parte del negocio de la industria cultural, ¿no? Todos estamos ahí un poco metidos, ¿no? Entonces, en cierto modo, repetir ese tipo de intelectualidad no creo que sea hoy ya posible, ¿no? En ese sentido, la actualidad de Adorno viene por ver de qué manera nos podemos enfrentar nosotros a la realidad que estamos viviendo hoy. Es una realidad, en cierto sentido, también con muchas tensiones, con muchos conflictos. Estamos viendo cómo, de nuevo, emergen fantasmas que creíamos o que algunos creían superados, ¿no? El fantasma del antisemitismo, el fantasma del populismo autoritario, la extrema derecha. Bueno, estamos viendo ahí emerger una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo que sí podemos es ver, ¿no?, de qué manera Adorno conjuga en el momento histórico que le toca vivir algo que no es fácil, ¿no? Y es algo que nunca puede dar la teoría, que es la experiencia viva del presente, una capacidad de dejarse permear por la realidad social en lo que tiene de más dolorosa y más dura, y al mismo tiempo confrontar esa experiencia pues con el rigor de la teoría, indudablemente tiene que ser crítica porque la realidad está, digamos, impregnada de negatividad y no queda otra forma de enfrentarse a ella que de una manera crítica, ¿no? Nosotros no podemos repetir lo que hizo Adorno, tendremos que hacer otras cosas, ¿no? Pero sí podemos aprender, creo yo, muchísimo de cómo él se enfrentó a las contradicciones, a los antagonismos, al sufrimiento social de su época, ¿no? Y eso yo creo que es lo que siempre es más difícil de hacer, porque hoy día, digamos, muchas veces la forma de reciclaje teórico del pasado pues es repetir las cosas hasta la saciedad sin capacidad para iluminar el presente. De lo que se trataría quizá, desde mi punto de vista, es enfrentarnos nosotros a los problemas que vivimos hoy bajo la inspiración y el impulso del esfuerzo teórico que hizo Adorno, combinando con ese esfuerzo pues una sensibilidad extraordinaria para los conflictos, los antagonismos y las negatividades de su presente. Bueno, yo solamente voy a agregar a esto que creo que no hay ninguna persona que lleve un apellido menos apropiado que el de Teodor Adorno, porque realmente su pensamiento no tiene nada de superfluo ni nada de Bueno, decorativo. realmente su apellido que él usa inicialmente hasta que empieza un poco la persecución directa es Wiesengrund, ¿no? Ese es el Ajá. apellido. Theodor Wiesengrund Adorno. Wiesengrund es el apellido de su padre, es el apellido judío, que, bueno, él, digamos, seduce él llevaba el apellido también de su madre porque estaba muy orgulloso de estas cosas un poco así anecdóticas que se pueden contar y que alivian un poco, que, bueno, pues su madre procedía supuestamente de un militar noble tal, de Corso, ¿no?, de Córcega, y entonces él le gustaba llevar también ese apellido italiano, ¿no? O Corso, ¿no? Entonces llevaba los dos apellidos, pero llega un momento en que reduce el de Wiesengrund a una letra. Entonces él firmaba Theodor W. Adorno. Desaparece el apellido, yo creo, como un mecanismo de defensa frente a la persecución, ¿no? Bueno, José Antonio Zamora, estamos encantados con tu manera de presentarnos, de acercarnos a un personaje tan complejo, tan profundo como ha sido Teodor Adorno, al cual has dedicado una tesis de más de 500 páginas en estos apenas 20 minutos, en este breve homenaje
50 años después de su desaparición. Muchas gracias por habernos ayudado a recordarlo juntos. Muy bien, encantado.